Estamos. Entonces, muy buenas tardes. En nombre de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Leyendo para Aprender, técnicas para evaluar la comprensión profunda en la sala de clases. Antes de dar inicio, queremos solicitar encarecidamente mantener los micrófonos apagados y, en la medida de lo posible, cámaras encendidas. Al final de la presentación habrá un espacio para que ustedes puedan, a través de sus micrófonos, realizar preguntas que el doctor Fernando Moncada contestará. Y también pueden plantear sus preguntas durante la presentación a través del chat, pero estas preguntas serán contestadas al final de esta. Entonces, al final vamos a también a leer, además de dar el espacio para abrir los micrófonos, vamos a leer las preguntas que estén en el chat para que puedan ser contestadas. Les invitamos a participar activamente con sus preguntas, con sus comentarios en ese espacio que se va a dar al final de la charla. Y también para los últimos que se han conectado, reitero una vez más que este webinar tiene una constancia de participación que se va a generar en base a los datos que registra Zoom de los participantes. Por lo tanto, es importante que su nombre de usuario sea su nombre completo, como ustedes quisieran que aparezca en el certificado. Bueno, como carrera de Pedagogía en Inglés de la PUCB, consideramos fundamental la colaboración universidad-escuela, no solo para la formación inicial docente, sino también para el empoderamiento y mejora continua de los y las docentes ya en ejercicio y de las comunidades educativas a las que pertenecen. En este espíritu, sabemos que uno de los grandes desafíos a los que nos vemos enfrentados el día de hoy, y no solamente en la asignatura de inglés, es el descenso en las habilidades de comprensión lectora de las nuevas generaciones, sobre el cual nos toca a nosotros como docentes actuar. Para compartirnos algunas herramientas que nos pueden ayudar en este desafío, nos honra con su presencia el doctor Fernando Moncada Nahuelquín, doctor en lingüística y magíster en lingüística aplicada de nuestra universidad. Con su formación inicial como profesor de inglés en la Universidad de los Lagos, Fernando se especializa en el área de la comprensión lectora, siendo su línea de investigación los procesos cognitivos y discursivos que inciden en el procesamiento, comprensión y aprendizaje a partir de textos escritos. Sin más preámbulo, cedo el micrófono al doctor Fernando Moncada. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos, tardes a todas. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me em, confirma, Sebastián. No, eso era justamente lo que habíamos visto recién. Ujú. Ah, Ahí, en configuración de la visualización. y esto, mira, En la parte de arriba, se salió rápido, ahora no funciona. A ver, donde dice configuración de la visualización, ahí puedes cambiarlo. ¿sabes que no lo veo? A ver, Dice mostrar barra de tareas, configuración de visualización y finalizar presentación es la opción del medio. y vamos a hacerlo otra vez. Perdón, Ok, seguimos teniendo lo mismo, ¿verdad? sí, pero si miras arriba en la... Ahí donde está mostrar barra de tareas, al medio, la siguiente opción, configuración de visualización. Y sabes que ahí me aparece la opción de em, silenciar. Ah, esa es la... Ah, tiene la barra de zoom Ahora sí, encima. perdón, eso era. Ahí sí, Ahí entonces está. cambiar, sí, cambiar entrevista de moderador. ¿Ahí se puede Y ver bien? ¿Pantalla no, completa? no ¿Todavía no? estamos viendo la presentación todavía. Perdón, intentarlo por última vez. Les agradecemos su paciencia, son inconvenientes que a Listo, veces se generan. De hecho, habíamos probado esto antes de que ingresara el público, pero son cosas que a veces funcionó. suceden. Bueno, creo que para no perder más tiempo lo voy a mostrar así como lo pueden ver ustedes ahí, Ujú. ¿vale? Para... em, Perfecto, ahí está. ay. Gracias, Sebastián, y perdón
Perdón por estos inconvenientes y muchísimas gracias nuevamente, Sebastián. Bueno, quiero partir agradeciendo a la carrera de Pedagogía en Inglés por la invitación que me extendieron para poder compartir un poco lo que es mi línea de investigación, que como bien señalaba Sebastián, es la comprensión de textos escritos y principalmente desde la indagación de aquellos aspectos asociados al sujeto, como también a los textos que inciden en el producto y en el proceso de la comprensión. Y también quiero obviamente agradecer el interés de quienes hoy día nos acompañan, que se dieron un tiempo en esta tarde para asistir a esta sesión. Como bien ven ustedes acá, el título de esta presentación es la lectura para el aprendizaje, que es principalmente el foco de la investigación que estoy realizando actualmente en mi proyecto de iniciación, y quiero compartir con ustedes algunas técnicas que nos permiten evaluar comprensión profunda en la sala de clases. Y desde ya debiera quedar claro, o al menos intuir, que si existe una comprensión profunda, también existe algo que sería una comprensión no profunda, una comprensión superficial. ¿Ya? Entonces, esta es una idea que me parece que es sumamente relevante de tener en consideración a lo largo de toda la presentación. Hay cosas en las cuales no voy a profundizar por ser extremadamente teóricas. Quiero que esta presentación sea más bien de naturaleza aplicada y que a ustedes les pueda dar luces respecto a cómo implementar, eh, cómo medir la comprensión profunda en el aula o cómo desarrollarla en sus estudiantes. Eh, Quiero partir haciendo una breve contextualización respecto desde dónde emerge mi interés por estudiar la comprensión, ¿sí? Y el papel y es justamente por el papel que se le otorga a la lectura. Sabemos nosotros que vivimos en una sociedad alfabetizada, en la cual existe un dominio absoluto de la lengua escrita, principalmente a través de ella nos educamos, nos divertimos, nos informamos para poder tener una participación cívica, también leemos para cuidar nuestra salud, etcétera. Para entretenernos, por cierto, para todas esas actividades que son fundamentales en la sociedad actual, la lectura y la comprensión de lo que nosotros estamos leyendo es fundamental. Por lo tanto, la lectura es una actividad transversal a nuestra actividad, a nuestra cultura. Y también es importante recordar que justamente la alfabetización, ¿cierto? En la medida que la población sea capaz de desarrollar estrategias de lectura o convertirse en buenos lectores, también tiene una incidencia en el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, ¿cierto? Entonces, existen múltiples razones para entender la preponderancia que tiene la lectura en nuestra sociedad actual. Eh, por eso nos llama la atención, ¿cierto? O sea, no es extraño que el Mineduc plantee en el ámbito de la lectura, en el eje de lectura, ¿cierto? Que lo que se busca en nuestros estudiantes es formar lectoras y lectores que sean activos, que puedan evaluar críticamente lo que leen y que también puedan desarrollar una postura, que son términos que yo marqué en negrita acá porque se trata justamente el objetivo final de lo que nosotros buscamos en el aula: generar lectores o formar lectores que sean activos, críticos y que sean capaces de desarrollar una postura basada en evidencia a partir de lo que están leyendo. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos del ministerio han apuntado justamente hacia ese objetivo. Eh, y es justamente la importancia que tiene la comprensión escrita en el aula la que nos motiva a mí y a mi grupo de investigación a estudiar este fenómeno, porque comprender textos escritos constituye uno de los principales medios para adquirir los conocimientos. Nosotros que nos desarrollamos en entornos educativos, ya sea en las escuelas o en la universidad, gran parte de lo que nosotros aprendemos lo hacemos a través de lo que leemos. El conocimiento se transmite principalmente en forma escrita y a partir de esas interacciones que nosotros vamos comprendiendo, ¿cierto? Entonces, en la escolaridad temprana, nosotros entendemos que pasamos desde un aprender a leer, vale decir, a decodificar, a conocer el sistema gráfico de la lengua, hacia un leer para aprender. Y esto que pudiera parecer solamente un juego de palabras, realmente involucra un cambio en el paradigma en el cual se espera que se desarrollen nuestros estudiantes, ¿cierto? Aprendemos a leer, a decodificar, para luego
una vez que hemos dominado estas instancias de lectura, ser capaces de aprender. El problema es que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para mejorar la competencia lectora de nuestros estudiantes, sabemos que los resultados en cuanto a mediciones de lectura no son alentadores. De hecho, son bastante bajos los resultados que se han encontrado, no solamente en mediciones estandarizadas nacionales, sino que también en las internacionales. Ustedes todos están familiarizados, ¿cierto?, con los resultados en las mediciones CIMSE. También sabemos todos que los resultados en lectura, principalmente en CIMSE, han tendido a un estancamiento. Si bien es cierto, en las últimas instancias se han podido evidenciar algunas mejoras, estas no son significativas, siguen siendo pequeñas desde cierto punto de vista. Yo quiero compartir con ustedes hoy los resultados del, de un estudio, ¿cierto?, del el Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias en los Adultos, que se desarrolló el año 2015, y estos son los resultados que se liberaron el año 2016. Me voy a focalizar exclusivamente en el componente lector, porque esta prueba internacional, insisto, también mide el razonamiento matemático y la familiarización con la tecnología. Entonces, acá nosotros podemos ver inmediatamente nuestro desempeño, ¿cierto? Lector de adultos desde los 16 años, el 53% de nuestra población alcanza un nivel A, o es el nivel 1. Y este nivel da cuenta de que este perfil lector no es capaz de generar inferencias, no es capaz de leer textos complejos, sino que simplemente puede leer textos simples, breves, puede reconocer información explícita que aparece en los textos, pero no puede desarrollar una capacidad crítica, una capacidad inferencial que le permita comprender en profundidad lo que está leyendo. Y si ustedes lo comparan con los otros países de la OCDE o con algunos de otros países de la OCDE, estamos bastante bajos. Por ejemplo, el promedio de la OCDE en lectura, solo un 19% alcanza un nivel A. Y nosotros, acá en Chile, se corrobora que tenemos más de la mitad de la población alcanzando ese nivel de desempeño. Siendo un zoom en estos resultados, podemos apreciar también que Chile, cuando consideramos el factor del nivel educativo, aquellos que tienen una educación media incompleta, ¿cierto? También demuestran evidentemente bajos niveles de comprensión lectora, puesto que no han sido expuestos a entornos en los cuales se desarrollen estrategias o habilidades de lectura. Esto tiende a mostrar, ¿cierto?, la relevancia de la escolaridad para la lectura. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el desempeño en comprensión lectora de adultos con educación media incompleta, podemos ver que el nivel bajo es con creces superior, ¿cierto? Ya casi un 90% de la población con educación media incompleta alcanza solamente un nivel 1 o un nivel 2. Y esto, insisto, da luces de la importancia de la escolaridad y, eventualmente, de un desarrollo de habilidades de lectura. Pero el panorama es preocupante si focalizamos nuestra atención en el desempeño lector de adultos con educación superior, ya sea de institutos o universidades. Y acá podemos ver en este gráfico, quiero resaltar que solamente un 32% de estos adultos con educación superior siguen situándose en una educación, perdón, en un nivel de comprensión bajo, a diferencia de los otros países con los cuales se tienden a hacer estas comparaciones. En definitiva, más allá de los números, la situación es preocupante. Tenemos y hemos tenido por décadas, diría yo, desempeños bastante descendidos en lo que respecta a la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, mostrando esta panorámica, lo que mi propósito era justamente relevar el problema con el cual nosotros nos encontramos con la población adulta, lo cual por supuesto que es una derivada de algunos problemas que pudieran haber
haberse presentado durante la educación primaria y secundaria. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros nos dedicamos a estudiar la comprensión, ¿cierto? Para, por supuesto, tratar de encontrar mecanismos que nos permitan revertir un poco la situación, ¿cierto? Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Lo que les vengo a mostrar hoy día es cómo nosotros podemos asegurarnos de que estamos evaluando comprensión profunda en la sala de clases, ¿ya? Y para eso voy a pasar rápidamente por algunas ideas centrales, más o menos para poder estar hablando todos en los mismos términos. Cuando hablamos de la comprensión o la lectura, nosotros entendemos desde una perspectiva cognitivista que este proceso involucra la construcción de una representación mental. Y esta es una representación mental del significado del texto, ¿cierto? Del mundo, del plano semántico, de las ideas. Y esa construcción o esa representación mental, ¿cierto? Se va ejecutando con cada ciclo de lectura. A medida que vamos progresando en el texto, ¿cierto? Vamos generando una representación mental del estado de cosas que se está mencionando, de las características de los personajes, por ejemplo, de las relaciones que hay entre un evento y otro, etc. ¿Cierto? Y esto se va actualizando de manera continua. Eh, y bueno, ciertamente para poder llegar a esta representación mental se ejecuta una serie de procesos cognitivos de orden superior como de orden inferior, ¿cierto? Hay algunos procesos que son más bien automáticos, otros que son más bien estratégicos, etc. Esto solamente para ilustrar un poco la complejidad del proceso que involucra la lectura. ¿Ya? Esta representación mental se podría conceptualizar como una red de eventos, estados y hechos que están conectados a partir de diversas relaciones de significado. ¿Cierto? Entonces, en esta representación mental se van anidando los elementos que son significativos respecto o del texto que estoy leyendo y, en el mejor de los casos, tendrían que estar conectados unos con otros. Por ejemplo, cuando nos encontramos a un texto como el que ustedes ven acá, ¿cierto? Se deben ejecutar una serie de procesos cognitivos. No me voy a focalizar en aquellos que son de decodificación, sino que en los de orden superior. Y les quiero mostrar que cuando uno lee, ejecuta consciente o inconscientemente una serie de procesos. Algunos de ellos están guiados por la información del texto. Por ejemplo, ustedes cuando ven ahí ese conector y, si estamos leyendo con detención, podemos entender que hay dos eventos que se están presentando, ¿cierto? Que aparecen microbios mutantes que son resistentes al antibiótico y además de ello transmiten, etcétera. Ese es el estado inicial de cosas. Luego, este texto es bastante amistoso porque nos indica un resultado que está explícitamente marcado ahí, ¿cierto? Y eso me indica que lo que acabo de leer debo vincularlo causalmente con lo que voy a leer a continuación, ¿cierto? Entonces debo establecer una relación causal. Pero además, cuando sigo leyendo, acá encuentro que existen o sea, perdón, se pueden evidenciar dos resultados. Uno para los mutantes y otro para los microbios susceptibles, ¿cierto? Hay dos resultados que se derivan de la situación anterior. El problema es que quizás no muchos reparan y es que cuando leo acá donde dice mutantes, necesito saber a qué elemento del texto se está haciendo referencia. Y para eso, en la memoria de trabajo, debo activar que estamos hablando de microbios mutantes, ¿cierto? Esto es un ejemplo bastante simple para ilustrar la relevancia de todos estos procesos que se ejecutan, insisto, de manera automática o más bien, o estratégicas en algunos casos. Entonces, estos son los tipos de textos que se encuentran nuestros estudiantes en el sistema educativo cuando tienen que leer para aprender. ¿Ya? Entonces, desde una perspectiva cognitivista, nosotros asumimos que para lograr el aprendizaje a partir de textos escritos, se requiere de una comprensión profunda. Y en términos técnicos, es una que contempla la construcción de un modelo de situación. Este modelo de situación se asume como el nivel de comprensión más profunda, en tanto permite al lector, o es el resultado, más bien, perdón, de las continuas interacciones entre la información del texto y el uso de información o de conocimiento previo por parte del lector. De tal modo que eso que acaba de leer se pueda vincular con el conocimiento previo y así anidar en su memoria de largo plazo, para poder utilizarlo en otras circunstancias. Entonces, ¿cómo se vería una representación mental?
debiera ser esto, como una red, como lo decíamos anteriormente, en la cual cada elemento, cada hecho, cada proceso, por ejemplo, está vinculado con otros del texto, ¿cierto? Y esa sería una representación mental coherente que daría cuenta de una comprensión profunda. Acá en esta representación ven ustedes que hay líneas sólidas, bien continuas, que involucran o que representan más bien el vínculo explícito entre diferentes partes del texto, entre diferentes oraciones. Mientras que las líneas punteadas darían cuenta, por ejemplo, de las inferencias que el lector tiene que generar para establecer los vínculos. Ya sabemos que en el texto no está todo explícito. Gran parte de la comprensión recae en la capacidad que tienen los lectores para generar inferencias. Bien, les quiero mostrar el ejemplo de una actividad de lectura que extraje de un texto de inglés, de octavo básico, me parece que es de este año, y esto está pensado para la fase del while reading, durante la lectura. Y aquí les comparto las preguntas, ¿sí? Y este es un tipo de actividad bastante común, bastante frecuente en los textos escolares, no solamente de inglés, sino que también en otras asignaturas. Pues bien, el inconveniente que se deriva de este tipo de preguntas es que la información que se necesita, por ejemplo, para la primera pregunta, está explícitamente mencionada en el texto. Por lo tanto, el lector o la estudiante solamente debe llegar a esta parte y se encuentra con la respuesta. La respuesta a la pregunta B está indicada nuevamente, está de manera explícita. Y es más, en otras ocasiones, por ejemplo, eh, la pregunta está planteada de una manera muy similar a la cual la respuesta está expresada en el texto. Por lo tanto, solamente poniendo atención a cómo está planteada la pregunta, con las palabras clave, uno puede encontrar la información. Y acá, lo mismo. Entonces, lo que quiero mostrar es que a pesar de que se busca que nuestros estudiantes logren ser lectores activos, sean capaces de aplicar estrategias, que sean capaces de adoptar una postura crítica, muchas veces los textos escolares no necesariamente van en esa línea, ¿sí? Entonces, por eso es importante también, como educadores o formadores de futuros educadores, tener también en consideración esto para poder entregar un mayor repertorio de posibilidades para evaluar la comprensión profunda. A todas luces queda claro con este ejemplo que estoy compartiendo con ustedes que el grado de comprensión que se podría demostrar con estas cuatro preguntas sería una comprensión superficial, por cuanto solo es necesario extraer información literal y explícita en el texto. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas técnicas para evaluar comprensión profunda, o dicho de otro modo, para evaluar el modelo de situación. Y para esto voy a utilizar ejemplos o textos extraídos de diferentes asignaturas. Por cuanto existe no sé si sea un mito, no sé si sea comodidad, pero habitualmente a los profes de inglés o a los profes de lenguaje se les atribuye la responsabilidad de desarrollar estrategias o habilidades de lectura, como si leer en ciencias no requiriera eso, como si leer en historia o como si para leer en historia no fuese necesario establecer vínculos, por ejemplo, causales entre diferentes eventos y cómo esos dieron origen a otros, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero señalar es que se puede y se debe evaluar comprensión profunda en las diferentes asignaturas. Acá, por ejemplo, en una forma de evaluar la comprensión profunda es operacionalizando, ¿cierto? Es cómo vamos a medir, digamos, de manera concreta este modelo de situación que es un constructo psicológico y lo podríamos hacer, por ejemplo, a partir de la solución de un problema. Aquí comparto con ustedes un breve texto del lenguaje, ¿cierto? En el cual se habla de estereotipos y prejuicios en la publicidad. Entonces ahí ustedes ven el contenido y en lugar de formular solamente las típicas preguntas de qué es, por ejemplo, el prejuicio étnico o qué es el prejuicio etario, etcétera, una pregunta que apunte hacia una comprensión profunda podría ser
similar a esta, en la cual nosotros estamos planteando un problema y queremos que nuestros estudiantes utilicen aquello que comprendieron para utilizarlo en una nueva situación, ¿cierto? Imagina, Leo, imagina que eres asesor de publicidad de una importante marca de alimentos que acaba de lanzar una campaña con afiches y etiquetas para sus productos. Luego de una evaluación, has identificado la presencia de estereotipos de género dañinos en estas piezas publicitarias. Ese es el problema. Esa es la situación imaginaria a la cual nosotros estamos llevando a nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta el texto leído, y es acá donde tienen que aplicar lo que acaban de comprender, ¿qué sugerencias concretas propondrías a esta empresa para mejorar su publicidad y comunicación en futuras campañas? Si ustedes se dan cuenta acá, claro, tenemos un problema y le estamos planteando una pregunta para que resuelva ese problema, ¿cierto? Acá tiene que utilizar lo que acaba de comprender, ¿cierto? Situarse en una situación hipotética, aplicar aquello que acaba de comprender y buscar una solución según la consigna que acá se entrega. Otra forma de evaluar la comprensión profunda es operacionalizando el modelo de situación, como explicar situaciones basándose en el contenido del texto. ¿Sí? Recién veíamos que se podía evaluar la comprensión profunda a partir de la resolución de un problema. Acá lo que les quiero mostrar es que también se puede hacer pidiendo que los estudiantes expliquen alguna situación utilizando información del texto. Acá, este es un texto de ciencias donde se habla sobre los cambios que se generan durante la pubertad y la adolescencia. Ahí pueden ver ustedes que hay una breve descripción, hay distintos tipos de dimensiones, la biológica, afectiva, etcétera. Obviamente este es solo un fragmento del texto, no, por zona de espacio no puede compartir la totalidad del texto, pero es para que ustedes se formen una idea de lo que podemos hacer con material de esta naturaleza. Entonces, ese es el texto y acá nosotros le podemos pedir, por ejemplo, a través de una pregunta abierta, que explique una situación. Por ejemplo, Juan es fanático de los deportes, repentinamente ha dejado de salir a jugar con sus amigos y prefiere encerrarse solo en su pieza. Esa es la situación. Según lo que leíste, ¿cierto? ¿Con cuál o con cuáles dimensiones, las cuatro que están ahí, se relaciona más directamente este cambio en la conducta de Juan? Fundamenta tu explicación citando al menos dos conceptos o cambios específicos mencionados en el texto y cómo se vinculan con el caso que estamos analizando. Acá esto requiere una capacidad de análisis, requiere una capacidad de abstracción, ¿cierto? Para poder ser capaces de aplicar estos elementos teóricos que se extraen de la comprensión del texto, de los cambios que se generan durante la pubertad, y poder aplicarlos en otra situación, ¿cierto? Y eso ciertamente también daría indicios de una comprensión profunda. De otra manera sería a través de la vinculación de proposiciones distantes en el texto. Acá tienen ustedes, por ejemplo, este texto extraído de historia, en el cual se está hablando del Neolítico, ¿cierto? Y lo que yo quiero ver es, o lo que quiero verificar es que los estudiantes hayan sido capaces de vincular información en o proveniente de diferentes segmentos del texto, ¿cierto? Y esto se puede hacer a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, se puede hacer a través de una pregunta abierta, del tipo, ¿qué relación existe entre las condiciones climatológicas que imperaban en el planeta con el inicio del Neolítico? Y esa información está distribuida en diferentes partes del texto, ¿ya? Nuevamente, por asuntos de espacio, no pude compartir el texto en su totalidad, sino que solamente un fragmento. Pero en nosotros, en la medida que hacemos preguntas que obligan al lector a recuperar de la memoria de trabajo información que leyó en algún momento para vincularla con otra proveniente de otro segmento textual, ciertamente estamos apostando a que ello daría indicios de una comprensión profunda, ¿cierto? Otra forma de medir esto, usando el mismo texto, es a partir de la clásica técnica de la selección múltiple. Y acá ustedes pueden ver que se plantea la pregunta y para ello nosotros proponemos tres alternativas que los estudiantes deben cotejar, deben analizar en términos de su veracidad y precisión para poder encontrar efectivamente cuál es la correcta.
Como toda técnica, por supuesto que esto no es infalible, ¿cierto? Podría ser que por azar la persona haya identificado la respuesta, suele suceder, de modo que se sugiere que cuando uno trabaja con selección múltiple, debiera contar con lo menos, o por lo menos con 4 alternativas, lo cual reduce al 25% las probabilidades de que la persona adivine la, ¿cierto? Entonces, acá el desafío que tiene este tipo de actividades es que eh, toma tiempo pensar en una buena pregunta y también toma tiempo pensar en alternativas que sean razonablemente coherentes, ¿cierto? Porque hay algunas que, por ejemplo, uno las puede leer y con el solo hecho de leer la alternativa sin necesidad de haber leído o comprendido el texto, la puedo descartar inmediatamente, ¿verdad? Y otro desafío es que hay que asegurarse que las alternativas deriven del texto, particularmente la correcta, porque suele suceder también que nos encontramos con que la respuesta correcta se puede responder solamente por conocimiento de mundo, sin necesidad de haber comprendido el texto. ¿Sí? Bueno, en definitiva, esta es otra técnica que es bastante útil para poder evaluar comprensión profunda. Y lo importante acá, insisto en esto, es que las alternativas debieran ser razonablemente coherentes, ¿cierto? Y no que apunten a información que sea evidentemente falsa o contradictoria, porque eso hace, insisto, más fácil su descarte. Y utilizando el mismo texto, también podemos vincular o apelar a la vinculación de proposiciones distantes en el texto a través del verdadero y falso. Es común, para mí, ha sido común durante los últimos años escuchar que la técnica del verdadero o falso no es útil para evaluar comprensión o para evaluar aprendizaje incluso. Y eso, a mi juicio, se deriva del hecho de que tradicionalmente los ítems de verdadero y falso han sido utilizados de manera no muy adecuada, por cuanto se suele utilizar información que es explícita. Y en el enunciado se falsea parte de la información que se presenta en el texto. Por ejemplo, si en un texto narrativo se dice que un personaje tenía, no sé, 2 hermanos, en el enunciado para determinar si es verdadero o falso, dice que el personaje tenía, no sé, 3 hermanos, o era huérfano, perdón, o que no tenía hermanos. Y eso evidentemente no apela a una comprensión profunda, ¿cierto? Porque es información que está explícitamente mencionada en el texto. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy día es que a través de una técnica o un ítem o un par de ítems verdadero y falso, también se puede evaluar comprensión profunda. El desafío es, por supuesto, generar un ítem que permita vincular, por ejemplo, información que esté desplegada en diferentes partes del texto y que el lector deba determinar si eso es correcto o no. ¿Sí? Entonces, por supuesto, podemos conversar de esto más adelante, pero por ahora quería generar o mostrarles esta idea de que un verdadero y falso también es potencialmente útil para evaluar comprensión más allá de lo literal. Otra forma es a partir de agrupar eventos o acciones según los personajes que las realizaron o le ocurrieron, por ejemplo. Acá tienen ustedes un fragmento de un texto que se llama La nieta del señor Lin, y se puede presentar una tarea como la que ustedes ven acá. En el siguiente listado se señalan algunas experiencias dolorosas que sufrieron los personajes. Y la pregunta es, ¿a quiénes corresponden? Entonces, ustedes ven, esto se debiera completar, ¿cierto? O la tarea es que los estudiantes sean capaces de identificar a quién de estos dos personajes se asocia el- la experiencia o la información que está presentada ahí en la pregunta. Y esto que pareciera ser bastante simple, en realidad es un muy buen indicador de la organización mental que los lectores tienen respecto de la información que leyeron. Si leyeron de manera correcta o si generaron una representación mental coherente, debieran ser capaces de identificar que ciertas acciones le sucedieron a un personaje y que otras le sucedieron a otro personaje.
¿Recuerdan cuando les decía que la representación mental es como una suerte de red en la cual se van compartiendo o se van uniendo los nodos, ¿cierto? A partir de relaciones de significado. Justamente esta tarea de agrupación nos permite ver eso. Y nos permite de manera indirecta, por supuesto, saber que el lector fue capaz de asociar ciertas características con ciertos personajes. Y esto, por supuesto, que es aplicable también para otros tipos de textos, como por ejemplo un texto argumentativo, en el cual se presenten, no sé, argumentos a favor o en contra de una determinada temática. Si el lector comprendió profundamente, debiera ser capaz de identificar aquellos argumentos que están a favor y aquellos que están en contra. ¿Sí? Y esa también es una muy buena manera para dar cuenta de la comprensión profunda en el aula. Otra que hemos explorado bastante en nuestros proyectos de investigación es a partir del establecimiento de distintos tipos de relaciones de coherencia. Por relaciones de coherencia estamos pensando en relaciones de significado del tipo causalidad, contraste, adición, etcétera, entre segmentos consecutivos. Hace un par de diapos les mostraba que esto se puede hacer también a partir eh, de la vinculación, ¿cierto? Del establecimiento de relaciones entre elementos distantes. Y también se puede hacer, como les quiero mostrar acá, a partir de elementos que son consecutivos. Y esto también se puede utilizar a partir de una técnica como la selección múltiple, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes oraciones representa mejor el contenido del siguiente fragmento? Imaginemos que este fragmento fue extraído de un texto y nosotros podemos ver ahí que existe una relación causal que está marcada con por lo tanto, ¿cierto? De modo que la alternativa correcta debiera implicar causalidad. Y esto es una relación de coherencia entre segmentos consecutivos porque se trata de dos oraciones que están, ¿cierto? Son adyacentes. El desafío ciertamente es generar, como decíamos anteriormente, alternativas que sean desafiantes, que no se descarten solamente por la falsedad del enunciado o que sea un sinsentido, ¿verdad? Entonces acá podemos preguntar por una relación de coherencia causal a partir de la selección múltiple. También lo podemos hacer nuevamente a partir de la implementación de ítems de verdadero o falso. Por ejemplo, y ustedes presentan el enunciado. Otra manera es con una pregunta abierta. Estamos hablando del mismo fragmento. ¿Por qué los cráteres pueden mantenerse exactamente igual con el paso del tiempo? Y ahí se elige, ¿cierto?, una respuesta causal que apuntaría hacia la razón o a la causa, ¿cierto?, de la situación que se presenta. Y por último, o sea, existen muchas otras formas más de hacerlo. He querido compartir con ustedes algunas solamente por razones de tiempo, por supuesto. Es completar la información faltante en un texto. Las pruebas close se han utilizado en el área de la enseñanza del inglés desde hace muchas décadas. Eh, y también se ha utilizado para diferentes propósitos, ¿cierto? Dominio léxico, sintáctico, etcétera. Pero cuando se trata de utilizarlo para evaluar la comprensión, han habido algunos críticos que dicen que no, que la prueba close, como lo que ustedes ven acá, no sería un buen indicador o una buena herramienta para evaluar comprensión profunda, más allá del nivel de la oración, ¿ya? Y comparto ese cuestionamiento, porque en muchas ocasiones la palabra que se elimina, por ejemplo, cada 7 palabras se elimina una, de manera sistemática a lo largo del texto, es altamente probable que esa palabra que se elimina sea parte de una expresión fija, sea parte de un phrasal verb, sea parte de, o sea no sé, una parte de una colocación, no lo sé. Entonces ahí uno se pregunta hasta qué punto realmente es comprensión lo que vale. Pero se han estado desarrollando nuevas formas de aplicar este close. Lo que les muestro acá es el ejemplo de algo que hemos estado desarrollando en nuestro proyecto de investigación, que es una adaptación de una herramienta, de una, de una metodología close que se desarrolló para el neerlandés y nosotros la adaptamos para el español, considerando, por supuesto, las propiedades de nuestro idioma. Y acá nos aseguramos de que las palabras que se vayan a completar sí den cuenta de elementos léxicos que son
un aporte para la comprensión y que no son ni altamente predecibles ni altamente impredecibles. Entonces, es una forma de asegurarnos que realmente las palabras que hay que completar son parte importante de la representación mental que la persona del lector. ¿Ya? Entonces, acá quiero mostrarles rápidamente, en honor al tiempo, este es un ejemplo de una estrategia que se podría utilizar para trabajar en la sala de clases. En concreto, analizar los tipos de relaciones que se van estableciendo durante la lectura, y esto se puede hacer en primeras instancias con un modelamiento, un modelado por parte del profesor. Solamente quiero mostrar algunos casos para que ustedes puedan comprender la lógica. Acá tienen un texto, ¿cierto? Y la idea sería que esto lo vayamos leyendo con los estudiantes o se los pasamos a nuestros estudiantes para que ellos mismos vayan razonando respecto de cómo vinculamos una oración con otra y cuáles son aquellos aspectos en los cuales existe alguna conexión. Por ejemplo, en esta primera línea, la primera oración, ¿cierto? Luego del que esta termina, perdón, con un mecanismo de referencia, un pronombre. Y entonces, obviamente, para yo comprender o saber de qué estamos hablando, debo ser capaz de vincular este elemento con algún elemento presentado anteriormente en el texto. Entonces estamos hablando de Morningstar, que era el hijo, ¿cierto?, del sol. Ok, entonces si sigo leyendo más adelante, bueno, este es el tipo de relaciones que hacemos continuamente, referencialidad. Pero quiero detenerme en una acá, por ejemplo, en el segundo párrafo. Ustedes ven acá que en la tercera línea hacia el final aparece una estructura condicional. Entonces, acá lo que implica en términos lógicos es que si se satisface esta necesidad o esta situación, habrá un resultado, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros vamos poniendo atención, por ejemplo, en los marcadores o en algunas estructuras, debiéramos ser capaces de saber o poder al menos explicar cómo una oración se va vinculando con la anterior. Porque como decíamos al comienzo de la presentación, este es un proceso cíclico, continuo, en el cual se están ejecutando múltiples tareas, múltiples procesos de manera simultánea. Y acá el tercer párrafo comienza con un por lo tanto. Entonces el estudiante debiera saber que la información que viene a continuación se debiera vincular de esa manera con la información que leyó anteriormente, ¿cierto? Bueno, por razones de tiempo no me puedo expandir más acá en este ejemplo, si quieren lo podemos conversar más adelante, pero este pareciera ser una buena forma de hacer conscientes a los estudiantes de la forma en la cual debieran ir procesando el texto, poniendo atención en los conectores, en los tipos de relaciones que se deben establecer, etc. Por ejemplo, acá también aparece la palabra pluma. Está marcada ahí está destacada, ¿cierto? Y acá uno podría hacer una inferencia, si es que no conoce el significado de esa palabra, apelar al conocimiento de mundo y reconocer que había algo rojo en su pelo. Por conocimiento de mundo, ya sea derivado de películas, libros, etcétera, sabemos que usaban cierto plumaje, y eso sería una suerte de inferencia léxica que el lector puede hacer. Bueno, todo esto se puede modelar al punto de que después se pueda convertir en algo automático en los estudiantes. Entonces, para ir cerrando, hay varias técnicas para evaluar la comprensión profunda o el modelo de situación en la sala de clases. Vimos que un mismo constructo, el modelo de situación, se puede evaluar de diferentes maneras, como la resolución de un problema, como la explicación de un caso, como la vinculación semántica entre información distante o entre información adyacente, etcétera. ¿Cierto? Se puede hacer de múltiples maneras. Bien vimos que una misma técnica se puede utilizar para evaluar diferentes operacionalizaciones. Por ejemplo, el verdadero y falso lo podemos utilizar para, por ejemplo, evaluar la comprensión de información lejana, de información adyacente, etc. Todas las técnicas, métodos son potencialmente útiles para evaluar un constructo. Todo va a depender de la operacionalización. Entonces, en la medida en que yo comprenda lo que significa un modelo de situación, por ejemplo, la comprensión profunda, recién ahí podré generar un buen ítem que me permita
abordar si es que se alcanzó o no una comprensión profunda. Y lo que decíamos en un comienzo, es posible, y a mi juicio necesario, que en todas las asignaturas se evalúe la comprensión profunda y se desarrollen estrategias de lectura relevantes para cada área. Leer en historia requiere de mecanismos de razonamiento levemente distintos a los que se necesita, por ejemplo, cuando se lee ciencias o se lee matemáticas. Y es por eso que nosotros consideramos que en todas estas asignaturas, los profesores también debieran enseñar a sus estudiantes a cómo comprender de mejor manera, porque en definitiva es esto lo que les va a permitir aprender los contenidos. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias por su interés y por haber prestado atención a esta exposición. Muchas gracias, Fernando. De momento no tenemos preguntas en el chat, pero abrimos el espacio ahora para quienes quieran plantear sus preguntas. Les pedimos, por favor, usar justamente lo que acaba de hacer Ana, levantar la mano para poder cederles la palabra. Entonces, Ana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y plantear tu pregunta? Sí, ¿se escucha bien? Sí, Sí, perfectamente. sí, Ana, perfecto. Bueno, hola Fernando, muchas gracias por tu Hola, Ana. presentación. Bueno, esto más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta, pero en realidad me gustaría saber tu opinión. Siempre que se habla de evaluar la comprensión, surge por supuesto, la técnica de evaluar por medio de preguntas abiertas, las cuales parecen ser súper como de proporcionarnos muchísima información que a veces se nos hace difícil de manejar, sobre todo porque la mayoría de los profes tenemos muchísimos estudiantes y por ende las posibilidades que se abren en esas respuestas son muchísimas. En ese sentido, también conozco como bastante bibliografía que estudia la relación entre la comprensión y la escritura, pero en términos concretos, ¿cómo ves tú esta relación en el sentido de que a veces uno plantea una pregunta abierta y cuesta diferenciar, por ejemplo, si hay problemas o dificultades que provienen de una falta de comprensión profunda, o sea, un problema en la comprensión o de una imposibilidad de comunicar lo comprendido a través de la escritura? No sé si me explico. Y en ese sentido, Realmente, ¿cuáles podrían ser de pronto, así tentativamente, algunos criterios que podrían a nosotros facilitarnos el análisis de esas respuestas, pero también el uso del instrumento? De pronto siento que hay estudiantes que tienen dificultades, o sea, claro, que no sé si la dificultad es con el texto, es con la comprensión, o es que realmente no saben cómo responder de forma escrita a la pregunta. entiendo. Muchísimas gracias, Ana. Lo que estás planteando es justamente eh, algo que se discute mucho, principalmente en entornos experimentales, cuando nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el efecto de algún rasgo en la comprensión y evaluamos la comprensión a partir de una respuesta abierta, inmediatamente interfiere la habilidad de producción escrita del participante, en este caso del estudiante. Y eso, de alguna manera, permite cuestionar si efectivamente, a partir de un tipo de pregunta de esta naturaleza, estamos realmente evaluando comprensión. A mi juicio, sí, se evalúa comprensión, pero al final del día lo que tú tienes es lo que el estudiante fue capaz de verbalizar por escrito, de llevar a un papel sus ideas. Y eso ciertamente está mediado por su capacidad de escritura, porque quizás es un muy buen lector, pero puede que no sea un muy buen escritor, ¿cierto? Y entonces eso no le va a permitir evidenciar cuánto comprendió. Y eso es algo que es innegable y es algo que lamentablemente en entornos educativos es difícil de soslayar. Por lo tanto, siempre teniendo en consideración aquello o esta problemática, la sugerencia sería primero que hay que matizar, hay que tratar de variar las herramientas, no siempre evaluar comprensión con preguntas abiertas, porque siempre vamos a estar dejando de alguna manera en una situación de desventaja a aquellos que no son capaces de expresarse de manera fluida, ¿cierto? Y en inglés es peor, porque además se les descuenta puntaje por falta de ortografía, por problemas de sintaxis, etcétera. Entonces, en definitiva, estamos evaluando comprensión o producción. Entonces, teniendo eso súper en claro desde un comienzo, otra estrategia sería tener criterios claros a la mano antes de evaluar la comprensión. ¿Qué necesito que la respuesta completa tenga? Que tenga quiénes son los participantes, cómo se vincula A con B, por ejemplo,
o si es que están estipuladas, no sé, depende ciertamente de la naturaleza de la tarea que se está pidiendo, ¿ya? Entonces, dependiendo de esa tarea, van a surgir los criterios que te van a permitir de evaluar de manera subjetiva, perdón, objetiva, el constructo. Pero la lectura, perdón, o la escritura, o la capacidad de escritura de los participantes, siempre va a ser una situación en considera. Por eso tenemos que tener sumamente en claro, ¿queremos evaluar comprensión o queremos evaluar producción? No tengo una respuesta taxativa, Ana, pero son las sugerencias que se me ocurren ahora, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la pregunta y Fernando por la respuesta. Tenemos aquí en el chat que Flavio dice muchas gracias por la presentación. Y mientras respondías, aquí alguien, veamos, fue Marisol, plantea que el trabajo grupal también es bueno. Lo planteó en el momento que hablaba sobre esta disyuntiva entre si estamos evaluando producción o comprensión. No sé si tienes algún comentario que puedas hacer sobre ese comentario que dejaron en el chat. No, ciertamente, es una estrategia muy pertinente, bastante útil y que ha demostrado tener buenos resultados. Los buenos, o sea, en la medida que la conformación de grupos sea consciente y que esté intencionada hacia que participen o que integren un mismo grupo estudiantes avanzados, que tengan buenas habilidades de lectura, con otros que no las tengan tanto, de tal modo que puedan aprender de los primeros. Y por cierto, en la medida que los pares comparten entre sí sus formas de entender, que sean capaces de entre ellos lograr una respuesta a una pregunta, me parece que sí, ha dado buenos resultados y es altamente recomendable. Lamentablemente, cuando estamos en entornos educativos, difícilmente o son pocas las instancias en las cuales tú evalúas comprensión grupalmente. Pero sí creo que es una muy buena estrategia para utilizar en el proceso para enseñar o desarrollar estrategias en los estudiantes. Así que sí, ciertamente comparto eso. Aquí también en el chat, Marlon menciona, asumo que sobre la evaluación mediante redacción de respuestas, que también podría reemplazarse por producción oral, aunque el tiempo es un factor. No sé ahí si tienes algún comentario al respecto, Fernando. Sí, toma mucho tiempo. Imagínense ustedes la realidad de los profesores. Todos la conocemos, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos hacer eso por cada estudiante, no habría tiempo suficiente para ello. Y además de eso, habría otro problema a la base y es el mismo que comparte con la escritura. Descansar en la oralidad es exactamente lo mismo que descansar en la escritura para evaluar la comprensión. Puede que el lector o el estudiante o la estudiante tenga problemas de producción oral, no sea capaz de articular de manera coherente una buena respuesta. Por lo tanto, se vería nuevamente perjudicado o perjudicada en una tarea que evalúe el producto de la comprensión más que el producto de la producción. Pero cuando hay disertaciones, por ejemplo, eso se puede hacer, ¿cierto? Nosotros esperamos que nuestros estudiantes no repliquen ni repitan literalmente aquello que se les pidió leer, sino que lo internalicen, lo comprendan profundamente y que puedan ser capaces de parafrasear. Ejemplo. Y el parafraseo o la inclusión de ejemplos propios o la elaboración de una crítica, ¿cierto? Serían formas en las cuales también se puede llegar a evidenciar una comprensión profunda. Pero para eso ciertamente necesitamos tener claridad respecto de qué es lo que se quiere evaluar en un comienzo. Me parece que eso se relaciona un poco con un comentario que colocó ahora Marisol en el chat que dice basarse en proyectos, darles herramientas de a poco. Quizás no sé si es el tipo de idea o de proyecto que puede haber tenido en mente cuando puso el comentario, pero un poco el tema de las presentaciones orales, donde claro, está como tú dices, está el tema del parafraseo. Veo que Francisca está levantando la mano. Francisca, puedes abrir tu micrófono y plantear tu pregunta o comentario. Sí, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por compartir esta presentación. Quisiera hacer una pregunta en relación ya con quizás no técnicas para evaluar, sino alguna técnica o estrategia que nos pudiesen sugerir para que sean los mismos estudiantes que apliquen en el fondo estrategias durante el proceso de lectura, porque tradicionalmente les sugerimos destacar los textos o ir encerrando círculos y siento que ese tipo de técnicas no da resultado para todos en general, entonces no sé si es que
¿Existe alguna que pueda aportar de manera más significativa durante el proceso de la lectura? Gracias, Francisca. Desde mi experiencia, me parece que, claro, una falla del pedir a los estudiantes que destaquen es que no se les dice para qué, ni qué. Se les dice, ok, encierra la idea principal, como si eso fuera muy fácil de identificar. Entonces, para que eso tenga un real sentido o un real impacto en el desarrollo de habilidades de lectura, me parece que eso tiene que ser sistemático, tiene que ser orientado y tiene que ser transversal. No sacamos mucho con que el profesor de lenguaje o el de inglés lo haga si en otras asignaturas no se hace. Entonces, con esto estoy pensando un poco en que deberían ser políticas más bien generales de los colegios, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Me tocó alguna vez, siendo profesor de un colegio, un curso de capacitación donde justamente se nos decía, ok, primera estrategia, destacar, destacar la idea principal. Pero es difícil si tú no sabes cuál es la idea principal. ¿La idea principal para qué? Para una pregunta que te van a hacer después, del tópico del texto, etcétera. Entonces, es difícil y además me parece que una estrategia tendría que modelarse, modelarse de manera sistemática, de tal modo, ok, si vamos a hacer, por ejemplo, subrayado, ok, hagámoslo, pero sabiendo para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Ya? La última actividad que les quise mostrar recién era algo que perfectamente se puede modelar. Es leer un texto con nuestros estudiantes y ir diciendo incluso en las primeras etapas en voz alta, mira, esta oración se vincula con la anterior porque están compartiendo una temática, por ejemplo. O esta oración es el resultado de lo que te están diciendo anteriormente. Y acá podemos ver, por ejemplo, que existe un elemento deíctico. ¿Con qué se asocia? Todas esas cosas que nosotros hemos estado estudiando desde la teoría se pueden llevar perfectamente al aula, pero de una manera sistemática. Algo que sea duradero en el tiempo. Así que yo creo que esa sería una estrategia que cualquier estrategia es útil en la medida que se haga de manera intencionada, se pueda modelar y que sea duradera en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ti. Francisca, por tu pregunta también. No sé si alguien más quiere aprovechar de plantear una última pregunta antes de dar término a la sesión. ¿Alguna otra consulta para Fernando? Pareciera que... Ah, sí, veo que Marlon tiene la mano en alto. Marlon, adelante, por favor. ¿Qué tal? Hola, bueno. Quería preguntar, Fernando, gracias por la presentación y a todos por el evento, sobre alguna información bibliográfica, eh, teórica, un poco de lo que se ha compartido. ¿Mm? Yo un poco lo conozco por otros referentes, ¿no? Por la lingüística sistémico-funcional, por ejemplo, ¿no? Que tiene un modelo de lectura detallada y de interacción de docente-alumno con preguntas, respuestas. Y entonces hay como confluencia, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, Fernando, algunas perspectivas, no sé, teóricas, autores, alguna bibliografía que por ahí nos pudiera ayudar? Te agradezco. Y no, por supuesto. Muchas gracias, Marlon. Bueno, no quise llenar o incorporar explícitamente las fuentes bibliográficas para lo que mostré hoy día durante mi presentación, pero ciertamente la perspectiva mía o a la que adherimos nosotros acá es una que está focalizada, ¿cierto?, en una perspectiva psicolingüística de lo que significa la comprensión. Entendemos, siguiendo autores como Vandenbroek, Sten Sanders, Cook, Bryan, Kane, Oldhill, etcétera, son que existe en cualquier acto de lectura, existe un triángulo, o hay tres puntos a considerar, que es el lector, el texto y el contexto. Y entendemos por contexto la tarea de lectura. Entonces nosotros también entendemos que los procesos que se ejecutan durante la lectura están mediados fuertemente por la naturaleza de la tarea y obviamente por las características individuales del lector. ¿Ok? Pero eso sería como, grosso modo, resumiendo de manera bastante pobre, ¿cierto? El enfoque, porque me parece que da para mucho más que los pocos minutos que me quedan. Pero en mi presentación aparece mi correo y Marlon, te invito muy cordialmente a que me puedas escribir. Yo con mucho gusto te puedo compartir autores, material para que puedas profundizar en alguna de las cosas que mencioné hoy día. Fernando, quizás podrías dejar tu correo en el chat. Eso podría facilitar para que puedan contactarte. Más fácil todavía. Lo estoy haciendo en estos momentos.
vi a alguien que preguntó algo, perdón, lo alcancé a ver algo sobre el vocabulario. Ah, sí, aquí hay un comentario de parte de Marisol que dice que muchas veces es falta de vocabulario, por eso paso a paso hasta llegar a un debate. Menciona. Sí, ciertamente, el dominio léxico o el conocimiento léxico es un factor preponderante para cuánto logramos comprender. Y esto es más evidente cuando estamos leyendo en una L2. Ciertamente, si desconocemos gran parte de las palabras, difícilmente vamos a alcanzar una comprensión profunda. Ahora, también sucede algo similar cuando estamos leyendo en nuestra lengua materna un texto que trata sobre algún contenido con el cual no estamos familiarizados. Física cuántica, por ejemplo, en mi caso. Está en mi lengua materna, pero difícilmente voy a poder alcanzar una comprensión profunda porque no sería capaz de vincular, primero de comprender todas las palabras, y asumiendo además que las palabras en ese contexto son conceptos, conceptos teóricos que se vinculan con otros. Por lo tanto, en el mejor de los casos, alcanzaría a hablar sobre la idea general o algún dato que pueda haber extraído de lo que leí. Pero anidar eso en mi memoria a largo plazo y explicarlo, creo que sería imposible. Entonces, claro, pero aún así existen en entornos escolares estrategias, y en L2 se ve bastante y de manera muy explícita, inferir el significado por contexto. Y eso es algo que es muy valioso, es muy útil, y en la medida que seamos capaces de lograr que nuestros estudiantes lo hagan de manera automática, eso es, yo creo, un paso importante para alcanzar o desarrollar lectores que sean más activos. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, están aprendiendo o están leyendo y no son lectores muy hábiles, se encuentran con una palabra desconocida y el proceso se bloquea inmediatamente. Los buenos lectores, ¿qué hacen? Siguen leyendo para ver si con lo que acaban de leer pueden inferir lo que significaba la palabra. Muchas veces esa palabra que no conocen no es relevante para alcanzar una comprensión profunda, etc. Pero todo eso te lo da la experiencia. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos quienes han planteado sus preguntas, sus comentarios, y bueno, a todos también que han demostrado su interés en este webinar. Les deseamos un excelente resto del día y que tengan todos una excelente semana. Muchísimas gracias.